7:16 aquí en la hora clave. Tuvimos el gusto de conversar minutos antes de cerrar el día domingo el escrutinio nacional y con emoción, creo que hasta con lágrimas también de emoción, el economista Esteban Bernal nos atendió y tuvo esa diligencia de transmitirnos la emoción, y una vez cerrado, cuando le dijimos es las 17 horas, nos dio un porcentaje del 53% a favor de Lazo, muy contento, anticipándose a la ganancia, pero con la mesura y la madurez para esperar los resultados oficiales. Una vez que se tienen los resultados oficiales, me imagino que la alegría sigue estando ahí latente, pero con un poco de calma, economista Bernal. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que sí, en esos días, en ese momento, en esos minutos, en esas horas, a veces se desborda la emoción por encima de la razón y más bien exteriorizo las disculpas si es que eventualmente esas emociones fueron muy desbordantes como para poderme presentar en un medio de comunicación tan formal y serio como W. Pero bien, yo creo que se ganó, habíamos presagiado el 53%, yo le manifesté a usted de que ese era más o menos el estándar de nuestro Exipol, de nuestro cálculo, de la información que teníamos de algunas encuestadoras y sobre todo de nuestra propia información. Creo que hoy se demuestra que el país ha tomado un rumbo y una decisión distinta de lo que debemos hacer al Ecuador, de lo que debemos darle al país para los próximos 4 años. Guillermo Lazo asumió este reto hace más de 10 años aproximadamente. Ha pasado dos elecciones que no fueron favorables, sin perjuicio de que la anterior del 2017 queda la enorme duda después de ese apagón, pero persistió. Yo creo que su perseverancia se la demostró y ahora le tenemos como presidente electo. Yo he dicho siempre en este proceso, yo tengo dos motivaciones, o tuve dos motivaciones fundamentales para involucrarme en esta campaña electoral. No fui candidato, pero el país, yo creo que el país necesitaba un cambio de rumbo. El país necesitaba un nuevo direccionamiento político, público, que le permita salir de una crisis enorme en todo ámbito, una crisis social, una crisis sanitaria, una crisis productiva, una crisis económica, sobre todo una crisis moral, que debe empezar a implementarse cambios de estructura en esa naturalización que ha tenido el ecuatoriano de creer que la corrupción casi casi es correcta. Ese cambio era el fundamento básico sobre el cual basamos nuestro accionar. Y el segundo, le confieso con sinceridad, mi amigo Guillermo, creo que él se merece, creo que su entereza, su trabajo, su perseverancia le permite hoy ser el nuevo presidente de la República y como decimos en el argot popular ya se merecía. Y créame que esas dos motivaciones son las que me mantuvieron en la campaña. Hoy he regresado nuevamente a mi actividad privada, en contados minutos me integro nuevamente a mi empresa, a seguir trabajando desde ese ámbito también para prestar un servicio a la sociedad desde cualquier ámbito. Tengo una empresa que da trabajo a 92 familias en esta ciudad, en esta provincia, y ellos también son mi responsabilidad. Bueno, vamos, ya llegaba a eso, quería dejarlo al final, pero qué caray, preguntémosle ahora mismo. Es decir, usted regresa a sus funciones, Esteban, no lo veremos en ninguna cartera de Estado, no lo veremos formando parte del equipo técnico profesional de Guillermo Lazo en la asesoría y en el manejo del gobierno de forma local o nacional. Mire, yo soy muy respetuoso de las decisiones. Esa no es una decisión mía, es una decisión del presidente electo. Yo lo que he logrado es hablar con él para felicitarle y enviarle las bendiciones que este caso amerita y hasta ahí he llegado. La decisión es eminentemente del presidente. Sería un honor compartir con él un reto de servir al país, pero no es una decisión mía. En lo que a mí respecta, he dado ya ese pasito al costado, estoy ya en mi actividad privada desde el día de ayer, le digo sinceramente, este lunes también todavía nos manteníamos en esa actividad del control electoral, verificando datos, enviando las actas a Guayaquil, y desde el día de ayer en la mañana he retomado mis actividades que las dejé de lado en un principio, desde agosto hasta no, diciembre aproximadamente en un 50%, y desde enero a la fecha casi el 100%. Es muy raro que me haya vinculado a mi actividad porque le dediqué alma, vida y pasión a esta campaña que tuvo un resultado que creo nos merecíamos quienes nos involucramos casi 8 meses en apoyar esta campaña electoral. Tuve la confianza
de Guillermo de haberme entregado la vocería y la coordinación general de la campaña. Estuvimos al frente con todo el equipo de brigadas, movilización. También a última hora nos pidieron que nos hagáramos cargo de el control electoral. Le comento que logramos recabar el 90%, 89.4% de las actas, 1.715 actas de las 1.937, lo cual es un éxito a pesar de los 4 días con los que conté luego de la llamada nuevamente desde la gerencia de campaña, pedirme que nos hiciéramos cargo, la plataforma que me permití dirigir durante este tiempo sobre control electoral. Así es que yo le deseo el mayor de los éxitos al presidente de la República. Creo que no tiene idea, usted me dijo hace un momento, hasta lágrimas en los ojos. Sí, créame, yo siento que haber roto 14 años de un sistema de gobierno en el cual se incorporó a un enorme grupo de ciudadanos a nivel nacional y que son respetables. Hoy tenemos un porcentaje de ecuatorianos que creyeron en otra opción, pero la diferencia es tener también un presidente que salió inmediatamente a exteriorizar nuevamente su propuesta y decir, este es un Ecuador del encuentro. Hay un buen amigo, Giovanni Palacios, que suele expresar y sabe decir, este Ecuador se convirtió en un Ecuador de buenos y malos. Y este no es un Ecuador de buenos y malos, este es un Ecuador de ecuatorianos. El hecho que no estés conmigo, el hecho que no hayas votado por la tendencia, no te hace malo. Y eso fue lo que un poco nos direccionaron durante 520 sábados en los primeros 10 años de la Revolución Ciudadana y el letargo de los otros 4 que concluyeron en este momento. Hay que darle un giro, hay que entender que los dirigentes políticos cometemos errores y graves, pero la ciudadanía vota, elige, intenta, apuesta en base a lo que cree. Hoy en día, por ejemplo, un gran reto que a mi parecer debe tener el presidente, y le he dicho de manera informal, de manera personal, y ahora lo hago público, es esa descontextualización que se generó en el país, porque hoy en día se han naturalizado muchas cosas en el Ecuador. Ya robar, ya estar en el plano de los ámbitos de corrupción, como que es normal. O sea, le decimos, enfrentamos, ¿sabe a quién nosotros? Enfrentamos a un movimiento político que tenía un expresidente prófugo y sentenciado, un vicepresidente preso y sentenciado, y con 2 procesos penales adicionales, 5 ministros de Estado de alto nivel presos, más de 21 ministros imputados penalmente, más de 60 funcionarios de alto nivel del gobierno anterior de Correa huidos. Ese era a quien nos enfrentábamos, pero había un sector ecuatoriano que casi decía, y bueno, ¿qué importa? Yo creo que ese es uno de los grandes retos que debemos tener desde la política pública para permitirle nuevamente al Ecuador retomar esa concepción ética en entender que quien hace eso no merece la confianza. Quien tiene esas actitudes no puede estar en la palestra pública. Ese es uno de los retos más grandes que tenemos. Esteban, economista Bernal, justamente 2 preguntas, pero que conllevan el mismo análisis. Al final de cuentas, 1/3 de la población y un poquito más vota por el candidato Arauz, 1/3 también vota por el candidato Lazo y otro tercio se divide entre blancos, nulos y ausentismo. Con este porcentaje de 1/3 más o menos de la población, usted dice hay retos importantes, pero justamente el correísmo se mantiene vigente. Hacíamos un análisis el día lunes. Sí, el correísmo perdió las elecciones, pero políticamente sigue activo. ¿Considera usted esto? Y también se convertirá en un reto, aunque el expresidente Rafael Correa dijo que ellos no obstaculizarán la gobernabilidad desde la Asamblea para que el señor Guillermo Lazo pueda efectuar un buen mandato. Y complemento la idea, estoy de acuerdo, se ha normalizado ser corrupto y más bien ser bueno, ser la persona que cumple los pasos, es ser tonto. Comparto con usted ese criterio de que ahora se ha normalizado el ser pillo, hacer las cosas saltándose pasos, es ser vivísimo y hacer lo contrario es ser tonto. Yo suelo decir, se han naturalizado Mm. los hechos antiéticos, la corrupción. Mire, yo creo que una de las frases más perversas que tiene el país y la política del país es aquella que dice, bueno, pero hizo obra, robó, pero hizo obra. Yo creo que es una frase literalmente perversa. Esa frase tiene que cambiar y tiene que dar otra mentalidad al país. Hace unos días, en estos días, con varios amigos, hacemos análisis, evaluaciones.
entre ellos uno de los que forma parte de este proyecto, Matías Abad, decíamos, estas cosas tienen que tener otro giro y conversábamos sobre el futuro del correísmo o el araucismo. Yo no sé cuál de los dos nombres deberíamos encasillarle, porque yo creo que en lo personal evitaré mencionar al expresidente que tiene problemas con la justicia. Además, hablar de los araucistas no estoy diciendo nada que esté fuera de lo normal. Hay que interpretar que vienen de un proceso en el cual quien lideró fue Andrés Arauz y quienes están ahí son representantes de este liderazgo y a ellos hay que tenerles en consideración porque son una fuerza política importante en el país. Tienen 49 legisladores. Luego también está Pachacuti, que tiene 27 legisladores. Hay dos bloques de 18, como es el caso de la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano. El movimiento Creo obtienen 12 espacios legislativos y a ellos súmele 13 legisladores independientes y locales, lo cual hace una configuración de sus 137 legisladores muy complicada, pero yo digo también dependiendo del liderazgo que se asuma para poder llevar adelante un proceso de acercamiento, que quisiera cambiar hasta el término, no de negociación, sino de acercamiento y de acuerdos que, que le permita al país contar con normas y con leyes que efectivamente le permita salir adelante. Los acercamientos, los acuerdos tienen que ser públicos. La sociedad tiene que interpretar el por qué tal o cual bloque dice no a una propuesta legislativa que venga desde el gobierno, desde el Ejecutivo. Hay un mundo de mecanismos, hay un mundo de alternativas para sobrellevar, pero es una asamblea compleja. Recuerde usted que en la asamblea a la cual yo pertenecí al arranque del gobierno de Lenín Moreno tenían 74 legisladores y en el otro lado éramos 63, hablando de todos los que componíamos los bloques de oposición. Hoy no hay una mayoría inmediata, insisto, el bloque más grande apenas obtiene 49 legisladores, que no necesitaría también el contingente de otros sectores políticos para aprobar leyes. Requerimos 70 votos, 70 voluntades. Por lo tanto, ese panorama en el ámbito de la organización política es muy complejo. Y no quiero dejar de responderle la pregunta sobre qué avisoro en el futuro del araucismo. No, yo creo que no es muy, diría yo, positivo lo que yo puedo percibir. Primero, respeto enormemente ese porcentaje de electores que efectivamente le dieron una confianza, pero vea usted y analice el escenario. Venimos de un proceso en los cuales ellos intentan reivindicarse basado en qué? Basado en una pésima administración del presidente Moreno, con quienes se distanciaron a pesar de saber todos los ecuatorianos que eran exactamente lo mismo. Esa reivindicación, muchos decíamos en el argot político, el mejor jefe de campaña de Arauz era el propio Lenín Moreno. Cada desacierto de Lenín Moreno era un punto a favor de Correa porque la sociedad reacciona en ese contexto del qué pena, él debía haber estado, qué pena, esto era lo correcto. O sea, una reivindicación de aquellos. Aún así, con un gobierno que le fue muy mal, sin dejar de reconocer las acciones políticas que siempre le aplaudí, ¿no? Lo relacionado con la consulta popular, lo del Consejo de Participación Ciudadana, pero en los otros ámbitos fue un desastre, ¿no? Y ese desastre fue fácilmente capitalizable por parte del sector de Arauz. Y en ese contexto, aún así, llegaron al 32%, que fue su primera intención de voto duro, más lo que tuvo en la segunda vuelta. Sin perjuicio de aquello, sin perjuicio de aquello. Yo siento y pienso de que en cambio ahora les tendrá mucho más difícil porque estoy completamente convencido que el gobierno de Guillermo Lasso será muy positivo para el país, la reactivación económica vendrá, se hará presente. Solo ve usted ya la reducción del riesgo país con la sola ganancia de Guillermo Lasso. Tendremos la posibilidad de generar inversión privada, un motor privado que genere empleo, confianza en los inversionistas locales e internacionales. El ecuatoriano empezará a sentir un mejor ambiente. Dejaremos de lado la crisis sanitaria con la vacunación de 9 millones de ecuatorianos en los 100 primeros días. Eso a la par es una inyección directa
para la economía porque se reactivará el sector turístico, se reactivará el sector productivo, etcétera. Y eso les va a hacer que más allá de esa coyuntura, de ese porcentaje, su posibilidad de volver en el ámbito nacional y local les sea muy esquiva para este sector del araucismo. Más, súmele un elemento fundamental, el que yo le dije, yo creo que uno de los mayores retos que debemos tener, ustedes también, los medios de comunicación, los políticos, la gente que va a estar en la cosa pública, la que ejecute políticas públicas, es llevar a desadoctrinar a los ecuatorianos en que crean que la corrupción es correcta. Ese es el primer reto que debemos tener. Acabamos de tener un acto, yo diría, miserable para la ética pública del Ecuador, que aquel que está llamado a controlar los recursos públicos está siendo apresado por corrupción. O sea, es de Ripley, ¿no? Ya vamos con dos contralores, Carlos Polit y el señor Celi. O sea, los que están llamados a controlar los recursos y los bienes, la gente que tiene que ser la más proba, la persona que tiene que guardar todos los estándares de probidad, de honestidad para controlar efectivamente que otros malos ecuatorianos no se lleven la plata. Esas personas, la una estudiada en Miami, la otra fue apresada en estos días. Esas actitudes, y vea usted, seguramente para muchos ecuatorianos pasará por desapercibido, por la simpleza de un político más preso, por la simpleza de que, bueno, así mismo son. No, 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 yo creo que un gran reto, y le dije a Guillermo, el presidente seguramente tomará acción en ese ámbito. Hay que llevar adelante un redireccionamiento de política pública para reconcebir el comportamiento psicosocial de los ecuatorianos. No podemos mantenernos con la perversa frase del que, bueno, pero hizo obra. Eso me parece perverso, de que no hagamos nada más que opinar luego de tener dos contralores de los generales del Estado, que reitero, son los llamados a cuidar los recursos, apresados por haberse robado los recursos. Eso es perversidad pública y ese es el primer reto que tiene el nuevo presidente. Economista, no quiero quitarle tiempo para que pueda ya desarrollar sus actividades. Nos llega una pregunta por acá y nos dicen qué empresa tiene el economista Bernal, pero bueno, le dejamos a su voluntad si quiere responder qué tipo de empresa tiene. Ahora bien, se viene ya el mandato constitucional ya como candidato, como presidente ya electo. Y claro, dentro de los 100 días ha prometido Guillermo Lasso vacunación, ¿no? Que yo creo que si es que lo hace, ya esto a criterio personal sería un puntazo y subiría mucho más la popularidad del candidato presidencial. Y con esa popularidad tan alta, ¿considera usted que el paquetazo de impuestos también vendrá de la mano? Porque ya lo dicen los analistas también, el momento del furor de la elección, del porcentaje más alto de popularidad es cuando se mete el paquete de impuestos, porque quiera que no, hay que generar ingreso para el Estado y hay varias formas, a través de las exportaciones, a través del petróleo, a través de los impuestos, etcétera, a través de los créditos. ¿Cómo se viene ese escenario, economista Bernal? En el gobierno de Guillermo Lasso, el último recurso que será usado será el tema relacionado con impuestos. Nosotros nos hemos quejado, cuando yo fui legislador, planteé inclusive la posibilidad de un candado tributario por un periodo de tiempo para poder garantizar las inversiones tanto nacionales como locales. De acuerdo a algunos observatorios, hemos tenido 24 reformas tributarias en 14 años. Es decir, le han cambiado las reglas de juego a todos los inversionistas, o locales o internacionales. Así no se juega con el país. Por lo tanto, el último recurso en el ámbito de la recaudación de recursos, a su vez, para la caja fiscal, va a ser el tema impositivo. Por el contrario, Guillermo ha notarizado, ha planteado la reducción de impuestos. ¿Para qué? Porque no es un tema tan difícil de comprender en términos económicos, para que la economía se reactive. Si usted baja, yo suelo ejemplarizar con el kiosco de hot dog de la esquina, si usted baja el precio del pan y baja el precio de la cebolla, ¿vende más o vende menos el buen amigo del kiosco? Vende más, ¿no? Si usted sube el precio del pan y sube el precio de la cebolla, ¿vende más o vende menos? Vende menos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Reactivar la economía.
Esos hot dogs a los que hago alusión en el ejemplo, si hoy vendía 2 y tributo sobre 2, mañana voy a vender 4, que aunque bajando un poco la carga impositiva, van a tributar sobre mayor masa de producción. Eso es un tema elemental en economía, pero no se lo ha aplicado aquí 14 años. Por lo tanto, más bien, la visión del gobierno de Guillermo Lasso va a ser la reducción de impuestos para meter fuerza dentro del ámbito productivo. Primer tema. Segundo, existen muchas formas y alternativas más para la recaudación de recursos y alivianar la política fiscal en el país. La una, la que le he mencionado, pero también súmele una renegociación de la deuda pública. Tenemos una deuda pública carísima, ideologizada, porque fue entregada a países como Tailandia, como China, en costos onerosos como tasas de interés muy por encima del 7-8% a nivel internacional, a plazos de 7-8-9 años, cuando usted tiene organismos multilaterales que le pueden prestar a 25 años plazo, más 5 de gracia, a no más allá del 2% de interés. Cualquiera de primer año de colegio sabe que es una mejor condición económica un proceso de renegociación, lo cual aliviará lo que se llama el servicio de la deuda para el pago mensual de este costo para el país. Súmele adicionalmente una repotenciación de la exportación petrolera. Tenemos 4.000 millones de barriles de petróleos bajo tierra. Colombia tiene 2.000 millones de barriles. Y si mal no recuerdo, la exportación de Colombia es de 400.000 barriles por día y nosotros apenas 200.000. Por lo tanto, necesitamos repotenciar. Ahí viene una política petrolera que vendrá alguien que conozca a profundidad, será un gran profesional, un académico o alguien del sector social que conozca el ámbito petrolero y le aportará al presidente de la República en ese ámbito también. Y ahí súmele una gran cantidad de proyectos hidroeléctricos que pueden repotenciar la economía, pero sobre todo, en lo personal, siento que a lo que más le apuesto para poder garantizar la disminución del déficit presupuestario es la inversión privada, porque solo el haber bajado el riesgo país, usted va a tener la certeza de que vamos a tener una gran cantidad de interesados internacionales y nacionales en invertir en nuestro país. Si usted compara lo que en dato tengo de 2019, penosamente no tengo la información del 2020, pero además 2020 debe ser bien atípico por el año de la pandemia, pero en el 2019, ¿no? Colombia tuvo una inversión extranjera directa de 11.300 millones de dólares. Perú tuvo 9.700 millones de dólares y Ecuador tuvo 500. ¿Por qué? Porque no había confianza, porque no, el riesgo país era alto. Si logramos equilibrarnos con nuestros vecinos en términos de inversión extranjera, ¿en qué se reduce todo eso? En generación de empleo. El rato que usted genere empleo ha generado la mejor política social. Tenemos un problema gravísimo de desempleo en el país que asume Guillermo Lasso. Hay que crear no menos de 2 millones de empleo en los próximos 4 años. Eso significará que además quienes están ya empleados saquen sus recursos, los gasten, los consuman y se reactive también la economía. Vea, todo es un círculo virtuoso dependiendo la línea que tiene usted enfocada. Si tiene una línea eminentemente pública, que es el que está un poco complicado en este momento, el sector público, vamos a seguir colapsado. Hay que ir por los dos lados. Inversión pública, inversión privada, eficiencia pública, eficiencia privada y sobre todo honestidad, que es honestidad regida por un presidente honesto hacia todos sus funcionarios, es el bienestar del Ecuador para los próximos 4, 10, 15 años. Está clarísimo, economista Bernal. Salud, educación, trabajo y cero corrupción, ejes fundamentales para que la popularidad y la aceptación de la gestión de el presidente Guillermo Lasso sea siempre al 100. No me quiero ir sin preguntarle algo personal. Le escucho bastante disfónico. ¿Está usted bien de salud por un lado? Y por otro, se vienen ya las seccionales, faltan 2 años ya. ¿No piensa trabajar por ahí tal vez desde Creo para fomentar nuevas células, nuevos cuadros políticos? Sabe que le iba inclusive a pedir disculpas por la entrevista, amanecí bastante afónico con el problema del pecho. Ojalá Dios quiera no sea mayor cosa, pero ahí estoy con un poquito de agua tratando de cumplir con usted y la entrevista. Sí, es un poco un tema de salud, pero bien, gracias a Dios, bien. Y con respecto a las seccionales, esas sí son las que
que realmente en el ámbito del espectro político nos interesa y estamos pendientes, venimos desde mucho tiempo atrás pensando en que podría darse algo más en este proyecto político, pero es muy prematuro. Creo que tenemos un presidente de la República todavía por ponerse en funciones, pero no descuido nunca la posibilidad de aquello que me apasiona, me gusta. Creo que nací con esa concepción de servicio. He estado en el ámbito público, las seccionales son parte esencial del desarrollo de una ciudad a la cual uno le debe todo, la ciudad de Cuenca, la provincia de La Suay, y por lo tanto no descarto, nunca he descartado y creo que no lo haré. Es mi trabajo ser un poco inquisidor. ¿Será que nos vemos en la alcaldía con el nombre Esteban Bernal? No, todo puede ser. Todo puede ser. Economista Bernal, le queremos agradecer por su tiempo y valoramos este espacio que nos dio, y le agradecemos también por la entrevista que sin lugar a dudas nos dio el domingo antes de las 5 de la tarde, con toda la emoción que desbordaba. Le agradecemos por ese detalle que tuvo con nosotros, y que se mejore de la salud. Esperemos que no sea nada grave. Muchas gracias. Sí, estamos en Seguro contacto. que sí. Un abrazo y gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, estuvimos conversando con el economista Esteban Bernal, haciendo un análisis. Hay mucho que hablar todavía del tema de la gestión que va a realizar Guillermo Lasso. Una de las cosas que también lo mencioné el día domingo es de la paz, ¿no? Del Ecuador de encuentro, que definitivamente lo ha demostrado el candidato, bueno, ya no candidato, sería más bien el presidente electo Guillermo Lasso. Esa sensatez, esa humildad y ese pedido de sabiduría el día domingo al dar los resultados, a mí me ha dado personalmente mucha esperanza de que las cosas den un giro y que cambien.